El presidente de la República dio a conocer los porcentajes en los que se incrementará el impuesto a las Hoy por herencias. democracia se dicen muchas cosas, donde lo que prioriza es el individuo frente a la igualdad del pueblo. Frente a este modelo de Estado neoliberal, lo que hay es la emergencia de otra propuesta de Estado. Es un Estado que no prioriza a los bancos y a los grandes capitales, sino que prioriza el bienestar de la ciudadanía. Parece que la consigna es acabar con la prosperidad de la familia ecuatoriana. Y hemos ahorrado para dejar a nuestros hijos el producto de nuestro trabajo. No hay una mentalidad moderna para entender que la recaudación del Estado es la que garantiza la salud pública, la educación pública, los servicios sociales, por tanto las condiciones de convivencia democrática de un Estado que tenga la capacidad de atender a sus ciudadanos cuando lo necesitan. Y esos impuestos casi siempre están en la medida de las posibilidades de la gente. No es lo mismo el impuesto que paga la señora que limpia el departamento, que es empleada doméstica, y no es lo mismo que lo pague un empresario. La gente paga impuestos para que la organización social sea accesible, para que la organización social funcione, para que seamos civilizados. El pago de los impuestos es la base para la construcción de una sociedad justa y equilibrada. Gracias a la redistribución de la riqueza que se consigue a través de los impuestos, se logra el progreso en educación, salud, en producción y conocimiento. Y aunque hay quien solo cree en su propio bien individual, es un hecho comprobado que todos, tanto ricos como pobres, dependemos del bienestar de toda la comunidad. La ley de herencia es un ejemplo de cómo los impuestos aseguran la igualdad de oportunidades. Según esta ley, el 98% de la población del Ecuador no tendría que pagar por los bienes que pueda heredar. Solo lo haría el 2% y pagaría igual o menos que en la actualidad. Sin embargo, el debate de esta ley ha despertado un gran detonante para reflexionar sobre cómo se construye una sociedad. Para mí fue muy duro, fue demasiado duro porque ella estaba en quinto año cuando falleció mi esposo. Imagínense, en ese momento yo no sabía qué hacer. Me decía ella, no mami, de pronto yo ya no voy a estudiar. No, mijita, sea como sea, tienen que seguir estudiando porque su papá lo que quiere es que usted estudie, se preparen y luego vayan a la universidad. Y yo decía, señor, voy a hacerlo, sea como sea, lo voy a hacer. Opté por trabajar así mismo, haciendo manualidades. Como ustedes me ven así, yo doy manualidad y apenas cobro $1 ya por clase. Saqué mucho valor, mucha fuerza por mi mamá, porque yo sabía que aunque mi papá se haya ido, yo necesitaba seguir adelante. Me dediqué a mis estudios, saqué muy buenas notas. Obtuve un puntaje que me permitió ingresar a la universidad. Postulé a la beca, que es la de desarrollo humano, a la cual pude obtener. Gracias a la beca voy a dar un 1000%, porque eso me va a ayudar, eso me incentiva. Entonces eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, igualdad para todos, porque la decisión está en la persona, de salir y conseguir cuando te brindan una oportunidad. Entonces para mí eso es equidad, tener la igualdad de oportunidades al mismo nivel. ¿El hambre es producto de la pobreza? No. El hambre es producto de la riqueza. Una humanidad que en este momento se mueren 25,000 niños diariamente de hambre es una humanidad inhumana. Es porque hay un pequeño grupo de gente en el mundo que ha acaparado toda la riqueza mundial. El acaparamiento de riqueza es absolutamente perverso y absolutamente inhumano. La pobreza es una pandemia que priva de alimentos y recursos básicos a gran parte de la población mundial. Y para poder erradicarla, primero hay que combatir la desigualdad. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos es un problema global, como señala la ONG española Oxfam, que indica que el 20% de la población
concentra el 95% de las riquezas, mientras que el otro 80% tiene que repartirse en el 5% que queda. La desigualdad es un problema de distancias sociales. Cuando una persona tiene apenas lo indispensable para comer y otra persona tiene, una sola persona, el ingreso de prácticamente 50 países o de los países más pobres del mundo. Entonces, en ese sentido, las aberrantes distancias sociales y los niveles de pobreza conducen a una desintegración social. Las sociedades que tienen distancias sociales y pobreza se pulverizan. Si hablamos en términos genéricos globales, como demuestra Piketty en su ensayo, en su estudio, las diferencias entre los más ricos del planeta y los sectores populares e incluso las clases medias es abismal, mucho más grande que hace décadas. Han sido muchos años de política de ajuste estructural, de política monetaria, del llamado consenso de Washington, que han ahondado esas desigualdades estructurales entre norte y sur, entre clases pudientes, cada vez más pudientes, y el resto de la población en general, de la población mundial. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, también denuncia esta situación. Asegura que el 1% de la población posee lo que el otro 99% necesita. Y añade que parte del problema es que los que atesoran la riqueza no saben que dependen del bienestar de toda la sociedad. Sin un sistema impositivo progresivo que grave las grandes fortunas y permita acceso a servicios públicos de calidad por la ciudadanía a través de la recaudación fiscal, es difícil reequilibrar el acceso a la salud, a la educación, a servicios culturales y de otro tipo. No son posibles sin una política fiscal redistributiva que de algún modo ingrese los suficientes recursos para después hacer políticas de igualdad desde el punto de vista de servicios sociales, ¿no? Este es un elemento fundamental. Hemos tenido que aceptar que vivir en una sociedad moderna necesita un compromiso concreto. ¿Qué pasaría si nosotros no pagáramos impuestos para que no haya recolectores de basura que pasen cada 2 o 3 días por nuestras calles? Si solo cuando no llegan a tiempo y todo el mundo ha sacado sus paquetes de desperdicios a la calle, nos comenzamos a desesperar, porque enseguida, ¿qué pensamos? En la salud, en la enfermedad, en la contaminación. Enseguida pensamos en esas cosas. Te pongo este ejemplo de lo más fácil. El mayor millonario del mundo, Bill Gates, fundador de Microsoft, considera que los ricos han de pagar más impuestos para que la riqueza se distribuya de forma más justa entre todos, porque contribuir al crecimiento de la sociedad en su conjunto es beneficioso para su propio crecimiento. Well, I hope we could solve that deficit problem with a sense of shared sacrifice, where everybody would feel like they're doing their part. And right now, you know, I don't feel like people like myself are paying as much as we should. En Alemania, son también los mismos millonarios los que piden a sus gobernantes contribuir con más impuestos. Si alguien tiene $500,000 de euros y paga solo el 10% de esa cantidad, no lo afecta en lo más mínimo. Personalidades de todo el mundo alertan sobre los peligros de la desigualdad, principal enemigo de la democracia y la paz social. En su última visita a Latinoamérica, el Papa Francisco instó a combatir esta epidemia a nivel global. Ciertamente es muy necesario para un país el crecimiento económico y la creación de riqueza, y que ésta llegue a todos los ciudadanos sin que nadie quede excluido. Eso es necesario. La creación de esta riqueza debe estar siempre en función del bien común de todos y no de unos pocos. Para combatir la desigualdad y acabar con la pobreza, los estados disponen de los impuestos progresivos, que gravan más a quienes más tienen para proporcionar oportunidades a toda la sociedad. Con los impuestos se garantizan la salud y la educación, y con ciudadanos más sanos y formados, se accede a mejores empleos y se mejora la producción. En la crianza de las vacas nosotros ordeñamos, vendemos la leche, los animales pequeños nos sirve como para nuestro consumo y para la venta también. En ese sentido nosotros, salimos con las justas porque usted sabe, nosotros estamos aquí en el campo y no nos alcanza para ahorrar. No tenemos ni para paseos ni para vacaciones, que nosotros solamente tenemos para vivir, compramos ropa, compramos así cualquier cosa que nosotros necesitamos, solo cuando de vez en cuando nos alcanza el dinero.
Si yo tuviera que pagar lo que es el colegio de mis hijos, tuviera que pagar la salud, o sea, yo tendría que emigrar a la ciudad, pero nosotros aquí en el campo no nos alcanza. Antes, si el que no tenía dinero, pues se moría en las puertas de un hospital. Lo que es ahora no. Cuando mis hijos se enferman, yo acudo al Seguro Social Campesino. Es una gran ayuda. Está aquí en nuestra comunidad. El momento que nosotros necesitamos cualquier emergencia, nosotros acudimos allá. Ahora, como es gratis, nosotros sí podemos subsistir con lo que nosotros tenemos aquí en el campo. Te vamos a escuchar tu corazoncito allá. Y para nosotros es un beneficio que ellos nos ayuden, y gracias a los impuestos que la gente que gana bastante paga, nosotros podemos tener el Seguro Social Campesino. Es una responsabilidad como ecuatorianos que somos en darnos la mano y ayudarnos. Para que tengan una idea, por cada minuto que pasa, las 85 personas más ricas acumulan $500,000 en ese minuto. Estos son los problemas de desigualdad que enfrenta el mundo y que se buscan atacar. América Latina es, en este momento, el continente más desigual del planeta. Para que tengamos una idea, el número de 1.000 millonarios en América Latina creció mucho más que en el resto de las regiones. Y los millonarios latinoamericanos tienen cerca de $2 billones depositados en paraísos fiscales. Estos son sitios en el mundo donde prácticamente no se pagan impuestos y donde estas riquezas no le rinden cuenta a nadie socialmente. El Ecuador compartió durante años con la región latinoamericana esta tendencia abusiva hacia la desigualdad, que dejó en manos de unas pocas familias gran parte de las riquezas del país. Una situación que empieza a corregirse gracias a la voluntad política de reducir la brecha existente entre los que tienen más y los que tienen menos. Con inversiones públicas que priorizan el bien común, en los últimos años han salido de la pobreza 1,5 millones de ecuatorianos. Poco a poco se ha ido avanzando, ha ido prosperando, pero ahora último, ha avanzado al 500%. Se nota, es que se nota, se ve. Ahora ya no es bla, 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 nada. Ve obras, y eso es algo que se ve, se nota y se siente, pues. Y aspiro a mucho más. ¿Para qué? Para que todos, como dicen, que haya equidad, para que todos tengamos una oportunidad. Considero que Ecuador ha hecho unos avances muy importantes en materia de combatir la desigualdad social. Y eso se puede apreciar no solamente por lo que en el mismo Ecuador se dice, sino también organismos internacionales están, digamos, estudiando el fenómeno de Ecuador, pueden dar cifras acerca de que la reducción de la pobreza es cierta. Los ecuatorianos lo perciben y las cifras lo demuestran. Si en 11 años de periodo neoliberal la pobreza por consumo bajó 1 punto, en los 8 de gobierno de la Revolución Ciudadana ha caído más de 12 puntos. Si antes los más ricos del país ganaban 42 veces más que los más pobres, esta diferencia se reduce ahora a 22. La exagerada acumulación de la riqueza siempre será injusta, pero aún al lado de tanta miseria. No puede haber un empresario en el Ecuador que pueda dormir tranquilo con riquezas excesivas y pagando a sus trabajadores el mínimo sueldo. Todo nuestro apoyo al sector privado que legítimamente genera empleo, paga impuestos, respeta al consumidor, cuida el medio ambiente. El fin de plantear de que las personas que más tengan, más paguen, es lo más justo que puede ser. Y moralmente estamos obligados a eso. Bueno, el gran beneficiario realmente es todo el país, para que las generaciones que vienen atrás nuestro sean las personas que lleven adelante el país y lo lleven de una manera importante, responsable. Y para eso se necesita muy buena educación, gente con buena salud, gente con condiciones importantes y principalmente con oportunidades. Pensaría que es un momento importante en el país para que la gente reflexione en ese punto. Bueno, yo emigré hace exactamente 15 años, en la época que estaba el país empezando a entrar en crisis. No había una expectativa de mejorar la situación, entonces eso me empujó a ir para allá. Viajé a Madrid, España, porque todo el mundo se estaba yendo para allá. Y yo tuve ya un compromiso con el padre de mi hija, tuve la niña ya, la niña nació y yo ansiaba siempre regresar a mi casa.
Yo sí vi el cambio, porque cuando uno está afuera se puede dar cuenta del cambio de aquí. El cambio es no solamente de la infraestructura. Yo puedo decir que en verdad ha habido una revolución a nivel social. Hay más justicia social en nuestro país. Entonces digo, qué maravilloso, no tienen como nosotros, y ahora vamos a acabar el colegio, y ahora qué seguimos, y después en qué vamos a trabajar. O sea, para nosotros era angustiante. Yo creo que para nuestra generación era la de la angustia, no era la de la esperanza como ahora. Ningún chico aspiraba a llegar a un masterado, ahora usted a todos los chicos les escucha. Entonces la juventud ahora tiene más oportunidades. Y eso le digo a mi hija, imagínate, no es un sueño, es una realidad. Yo estoy más que segura de que mi hija va a tener un futuro mejor. En cuanto a posibilidades de estudio, en salud, en todo. Y yo sé que mi hija aquí en el país, ella va a ser una triunfadora. Yo creo que va bien, yo creo que este proyecto es necesario y que América Latina ha encontrado por fin un camino intermedio entre el estúpido comunismo que nos hizo leña o hizo leña a Europa por 70 años, ¿no? Y un capitalismo que tiene hecha leña a la humanidad desde hace 500. ¿No? Tiene que haber una tercera vía y de pronto es la que estamos tratando de encontrar en América Latina, pues con todos los tropiezos del mundo. Por supuesto, no es fácil abrir camino, no es fácil abrir camino. La gente también debe saber que los cambios sociales, los cambios económicos no se hacen por decreto. Cuando uno llega al ejercicio gubernamental, sabe que gobernar no es fácil y enseguida nos encontramos con los conflictos. ¿Y esos conflictos de dónde vienen? Vienen precisamente de unas clases económicas que han tenido durante muchísimo tiempo la capacidad de generar opinión a través de sus medios de comunicación. Las redes sociales fueron ocupadas en Ecuador por personas contrarias a todo, que utilizaron estos espacios para estigmatizar sin razonamiento, para manipular y desinformar. Las redes sociales no son espacios para el argumento. Allí lo que hay es odio, reacción y muchísima manipulación. ¿Cómo actuaron en el tema de la plusvalía y en el tema de las herencias? Precisamente utilizando las herramientas de manipulación, de desinformación y sobre todo insuflando, inyectando miedo en la población. De tal manera que una persona, una población que no se informa, que no lee, que no profundiza, es presa fácil de la manipulación de las redes sociales. La vida siempre ha sido de lucharla. Mi padre y mi madre se esforzaban día a día ejerciendo su profesión de maestros. Una lucha para nosotros el tratar de salir adelante con la profesión de mis padres. Los profesores siempre fueron mal pagados, entonces siempre era difícil. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en mi época de ya egresar y buscar una universidad, recuerdo que pasaba en el transporte público frente a una universidad privada, entonces quizás yo tenía un sueño y decía, wow, qué chévere sería estudiar en esta universidad. Pero por otro lado venía siempre ya la conciencia que no tenía de que no tenía los medios para poder financiarme esta universidad privada. No existían las oportunidades para todos. Yo creo que es prioritario, en primer lugar, tener un sentido de la solidaridad. Sin solidaridad no se puede hacer nada, ni en política, ni en la ciencia, ni en el arte, ni en el amor, ni en ningún lado. Entonces, yo creo que cada ciudadano debe mirar su propia biografía, saber dónde estaba hace algunos años, dónde estaba su entorno familiar, cuál era su situación económica, cuáles eran las posibilidades que tenía de acceso a la salud y a la educación. Y si en ese revisar su propia biografía descubre que más allá de que algunas cositas no le guste, que su situación, digamos, económica, educativa, cultural ha mejorado, eso significa que ha habido un proyecto político detrás que lo permitió. Es porque otros han tenido que ceder a sus grandes riquezas. Entonces uno tiene que tener ese gesto de compartir, digamos, lo que se tiene cuando se tiene mucho, para que otros puedan tener un poco más y poder desarrollarse también como ciudadanos libres y autónomos. Por primera vez en el 2008 hubo una convocatoria para un programa de becas en el extranjero.
del cual tenía muchas dudas, muchas inquietudes, muchas incertidumbres, pero me arriesgué. El haber obtenido una beca me permitió conseguir mi sueño, ¿no? Conseguir lo que ahora hago, el poder luego retornar a mi país y ahora sí, en calidad de docente, poder contribuir, retribuir eso que me dio la oportunidad que tuve. El Estado apuesta, invierte en educación, en tecnología, en investigación, justamente para ofrecer mejores condiciones a sus ciudadanos. Entonces me parece que todos debemos contribuir a través también de nuestros impuestos para que este tipo de programas gubernamentales continúen. Cuando a las personas les das la oportunidad de estudiar, de superarse, el día de mañana van a tener también ellos la oportunidad de tener una mejor condición, de ofrecer también mejores condiciones a su descendencia, y es la manera en cómo el Estado tiene que tratar de reducir este margen de desigualdad en la sociedad. ¿A qué sector social no le interesa que la salud sea una prioridad en el Estado? ¿A qué sector social no le interesa que la educación siga avanzando y mayor cantidad de niños, de jóvenes tenga acceso a una educación de calidad? ¿A qué sector social no le interesa que volvamos los ojos al campo? Entonces, acuerdos mínimos, pero sentándonos a conversar, son posibles. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacemos? Yo creo que tengamos un poco más de generosidad, de sentido común, es mirar hacia el Estado con cariño por el país. Habría que ir a un modelo modernizador para exigir derechos y para prestar servicios públicos desde el Estado es necesario una política fiscal progresiva, ordenada, justa, con equilibrio, para la recaudación y para las prestaciones de servicios, ¿no? Y por lo tanto nos debe a un elemento de solidaridad y de progresividad. En toda sociedad democrática, el que más tiene, más paga. Ojalá entendamos, queridos compatriotas, que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son capacidades humanas, tales como salud, educación, nutrición y en lo colectivo, una sociedad segura, equitativa, cohesionada.